Vamos a la palabra del Señor y quiero invitarles que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, del 1 al 11. Y después vamos a estar meditando en el libro de Hechos, capítulo 6, del verso 1 al verso 7. Hechos, capítulo 5, versos del 1 al 11 y Hechos, capítulo 6, del 1 al 7. Hoy vamos a hablar de dos tipos de ataques internos que Satanás realiza en la iglesia. Si recordamos, la semana pasada estuvimos hablando de los ataques externos, ¿verdad? De cómo Satanás usa algunas circunstancias, algún grupo de personas que no son la iglesia, que están fuera de la iglesia, para atacar y poner trabas a la misión que Dios nos ha dado como iglesia. Sin embargo, también tenemos que reconocer que hay ataques internos, que Satanás levanta personas, que Satanás influye en personas dentro de la iglesia, o bien que Satanás ocupa circunstancias que son del orden o del ámbito natural para lanzar un ataque en contra de la iglesia y frenar a la iglesia. Y tenemos que aprender a distinguirlos para saber cómo trabajar con ellos. Cuando uno va a Hechos capítulo 1, verso 8, uno encuentra, digamos así, el bosquejo general del libro de Hechos. Hechos capítulo 1, verso 8 nos dice que la encomienda del Señor Jesús a los discípulos es que predicaríamos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a encontrar, al ir leyendo el libro de Hechos, que la narración que nos da Lucas es esa, ¿verdad? Cómo la iglesia se establece en Jerusalén y empieza a predicar en Jerusalén, y luego cómo por medio de persecuciones tiene que salir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a encontrar en la parte final del libro de Hechos, o de la mitad hacia adelante, vamos a encontrar la predicación del apóstol Pablo y los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Sin embargo, el libro de Hechos no nos da un punto final. Pareciera ser que Lucas, de manera intencional, termina el libro sin dar una cláusula final. Y es porque Dios, a través de Lucas, está diciéndonos que las cosas que Dios quiere hacer a través de la iglesia no han terminado, ¿verdad? Sin embargo, hay otro elemento más que me gustaría que observáramos. La semana pasada estuvimos meditando en el capítulo 4 y vimos un ataque externo. Cuando llegamos al capítulo 5, los primeros versículos nos hablan de un ataque interno. Pero después, si usted sigue, versos 17 en adelante, vamos a tener un ataque externo nuevamente. Y una vez más, en el capítulo 6, primeros versículos, vamos a tener un ataque interno, ¿verdad? Entonces, eso es otro esquema más que tenemos en el libro de Hechos. Pero bueno, vayamos a abordar estos dos tipos de ataques que Satanás realiza a la iglesia utilizando a personas dentro de la iglesia. Vamos a ver el primer caso, que es un ataque instigado por Satanás, en donde él influye sobre personas dentro de la iglesia. Capítulo 5, versos del 1 al 11. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno, era tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar, y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Zafira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo
y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante Safira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. ¿Sí? Aquí tenemos un primer ejemplo de cómo Satanás lanza ataques a la iglesia usando a personas dentro de la iglesia para socavar la misión que Dios ha dado a la iglesia. Y quiero señalar tres asuntos básicos que este pasaje nos da, ¿no? Que estos 11 versículos nos dan. El primero, lo vemos en los versículos 1, 2 y 9. Cuando es un ataque que es una influencia de parte de Satanás y que es instigado por Satanás y que las personas han decidido caminar bajo la influencia de Satanás, se da de la siguiente manera, ¿verdad? Hay una planificación para el engaño, ¿sí? Acuérdense que Satanás es el padre de mentira y cada vez que habla mentira habla de lo suyo porque desde el inicio él es mentiroso, ¿verdad? Así que cuando hay una planificación para el engaño, cuando hay ya premeditación, alevosía y ventaja, ahí Satanás está instigando y obrando. Versos 1, 2 y verso 9. Dice, algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Safira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Pero se quedaron con parte del dinero de la venta y el resto lo entregaron a los apóstoles. Y el verso 9 dice de la siguiente manera, ¿verdad? Es el apóstol Pedro ahora haciendo una pregunta a Safira. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. En otras palabras, cuando dice el verso 1 que Ananías y Safira se pusieron de acuerdo, no era que solamente se estaban poniendo de acuerdo para vender el terreno y dar la donación a la iglesia, sino que se estaban poniendo de acuerdo para sustraer de esa donación una cantidad, ¿verdad? Y tratar de engañar a la iglesia. Pero el apóstol Pedro les dice a ellos, en realidad no nos han engañado a nosotros los apóstoles, sino que han engañado a Dios, han tratado de engañar al Espíritu Santo de Dios. Una primera característica, es planeado, es con premeditación, es con alevosía, es con ventaja. Aparentemente es una buena obra, pero detrás hay un interés distinto. Segundo, Pedro deja claro que ellos actuaron bajo la influencia de Satanás, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, Satanás les motivó, Satanás les instigó. Vayamos a ver versos 3 y 4. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios, ¿verdad? Pedro entiende esto y nosotros debemos de comprenderlo también. Desde la creación, el ser humano siempre ha tenido dos voces que le llaman a la obediencia. La voz de Dios que le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto puedes comer, excepto del árbol que está en medio, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. La voz de Dios. Pero también hay una voz alterna, que es la voz de Satanás. Y esa voz de Satanás está constantemente socavando a la voz de Dios, a las indicaciones de Dios. Y uno tiene que tomar decisiones sobre a qué voz vamos a hacerle caso, ¿verdad? ¿Qué voz va a tener más peso en nuestra vida? Constantemente vemos esto en la historia de la humanidad. Dios hablando, revelando sus planes para la humanidad, para una familia, para una persona, para una iglesia. Pero también Satanás
hablando y revelando sus planes para una persona, para una familia, para una iglesia, para una nación. Constantemente vemos eso. En este caso, tristemente, Ananías y Zafira escucharon la voz de Satanás y actuaron, ¿verdad?, siguiendo las indicaciones de Satanás. Pero Satanás actúa de maneras astutas. Satanás pone un deseo que es loable en el corazón de Ananías y Zafira, pero les da una salida alterna. El deseo loable es ser un hombre y una mujer que reciban honra, ¿verdad? Ser un hombre y una mujer que reciban expresiones de elogio, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no nos gusta recibir expresiones de elogio, ¿verdad? ¡Ay, qué buen predicador es el hermano Magdiel! ¡Qué buen músico es el hermano Daniel! ¡Uy, qué buen!, ¿verdad? Nos encanta, nos gusta, es algo que de hecho necesitamos. Sin embargo, hay formas de alcanzar las expresiones de elogio, que son formas que el Señor ha establecido, y hay caminos alternos que Satanás nos ofrece para que entonces podamos alcanzarlo sin pagar el costo, ¿sí? Lo hizo con el Señor Jesús, ¿verdad? Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4 nos narran la tentación de Satanás al Señor Jesús, y una de ellas es cuando lo lleva a una de las montañas más altas y le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Ahora, el resultado final de la crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesús es que Él se convierte nuevamente en el Rey y Señor de toda la creación, porque Él la reclama con su sangre, ¿verdad? Es decir, el camino que Dios había trazado para que el Señor Jesús reclamara todas las cosas como suyas nuevamente implicaba sacrificio. El camino que le ofrecía Satanás al Señor Jesús implicaba un camino alterno en donde Él tenía que poner a Satanás como su Dios y rendirle adoración. El deseo de ser honrados es un buen deseo. Vean lo que dice el inicio del versículo 1 del capítulo 5. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. ¿Algo muy diferente a qué? ¿Verdad? ¿A qué lo está comparando Lucas? Bueno, vamos a los versos 36 y 37 del capítulo 4, para que veamos a qué lo está comparando Lucas, ¿verdad? ¿Qué comparación está haciendo? Y dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 4, versos 36 y 37. Esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. ¿Sí? En otras palabras, recordemos, si leemos versículos anteriores, vamos a encontrar que lo que está diciendo Lucas, lo que está narrando Lucas, es que en la iglesia, aquellos que tenían necesidad, la iglesia misma suplía esas necesidades. ¿Y cómo se hacía? Bueno, los que tenían muchas propiedades vendían propiedades y entregaban estas ofrendas, y estas ofrendas eran repartidas según fuera la necesidad. Así que era justo el nombre que le estaban dando a José, ¿verdad? El nombre que le daban a José por los apóstoles era el nombre de Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? El que consuela a otros, ¿verdad? Era justo la honra que le estaban dando a José. Sin embargo, versículo 1 del capítulo 5, la primera parte, nos dice Lucas: algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. La honra que Dios da es aquella honra que tiene un costo, aquella honra que tiene un sacrificio. Cuando nosotros caminamos en ese sendero, alcanzamos esa honra que Dios desea darnos. Pero cuando caminamos por senderos alternos, el sendero de la apariencia, lo único que cosechamos es lo que cosechó Ananías y Zafira, ¿verdad? La muerte.
Gracias a Dios, la muerte espiritual, ¿verdad? Que todavía nos permite poder hacer ajustes en nuestras vidas y poder caminar en el sendero en el que Dios quiere que caminemos. Perdón. Este es un primer tipo de ataque. Satanás instiga a una persona dentro de la iglesia para convertirse en un obstáculo para la iglesia. En este caso, en el pasaje de Hechos capítulo 5, tenemos que Satanás instiga a Ananías y Zafiras para mentir a los apóstoles, pero en realidad, dice el apóstol Pedro, estaban buscando mentir al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, a Dios mismo. Y Dios dice, no me puedes mentir. El segundo tipo de ataque que se da, que surge dentro de la iglesia, lo encontramos en Hechos capítulo 6, del verso 1 al verso 7. Quiero que vaya conmigo, por favor. Porque este es un ataque un tanto distinto. Este es un ataque diferente. En este ataque, Satanás no va sobre una persona para instigarla e influir en ella y entonces socavar la misión de la iglesia. En este ataque lo que hace es ocupar las limitaciones que como seres humanos tenemos, ¿verdad? De esas carencias que tenemos como seres humanos, las aprovecha y entonces hace que algo surja que nos desvíe o nos desenfoque de aquello en donde debemos estar ubicados. Vamos a leer esta porción de la palabra y luego nuevamente vamos a dividirla como ya hemos hecho con el capítulo 5. Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y a anunciar el mensaje de salvación. A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 6, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. Luego los llevaron ante los apóstoles y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Y aquí vemos entonces esto que he venido señalando, ¿verdad? Cómo hay un segundo ataque, pero este segundo ataque no hay una incitación de parte de Satanás a alguien, una influencia, una instigación, sino más bien Satanás observa lo que está pasando, que hay limitaciones, que hay carencias entre los seres humanos y aprovecha esas carencias para generar disgusto. Vamos a fraccionar, ¿verdad? Versículo 1. Aquí está el surgimiento del problema, ¿verdad? Cada vez había más y más seguidores de Jesús. Y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameos. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Tenemos entonces a judíos hebreos, ¿verdad? Que han nacido y crecido ahí en
Judea, en Jerusalén, en Galilea, en esas regiones, pero tenemos judíos helenistas, judíos que habían salido, ya sea ellos o sus padres o sus abuelos, para ir a vivir a otras naciones, y que ahora que regresaron en Pentecostés, ¿verdad? En la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de las Pascuas y Pentecostés, y que vieron lo que Dios había estado haciendo, se habían quedado ahí. Lo natural, y esto es algo natural que nos acontece a todos nosotros, es que cuando viene una situación de necesidad, nosotros siempre pensamos de manera natural en suplir las necesidades de los nuestros, de los que son cercanos a nosotros, ¿verdad? Pensamos en nuestra familia, pensamos en nuestros amigos, pensamos en aquellos que están alrededor de nosotros. Esto es natural del ser humano. Entonces, ¿qué pasó? Que a aquellos primeros cristianos, recuerden, los que siguieron al Señor Jesús, los 120 que estaban en el aposento alto, los 120 que predicaron junto a Pedro las maravillas de Dios en Hechos capítulo 2, son quienes han tomado el liderazgo. Son judíos nativos de Judea que están ejerciendo ministerios. Y lo natural es que ellos empiezan a ver las necesidades de las viudas de aquellos que hablan hebreo o arameo, ¿sí? Pero las viudas de los helenistas no están recibiendo la misma atención. Así que empieza este rum, ¿verdad? Este rumor en la iglesia. ¿Qué está pasando? Estos líderes que tenemos son injustos. Estos líderes que tenemos solamente piensan en ellos, ¿verdad? Hasta que estas palabras llegan a los apóstoles y los apóstoles intervienen. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles cuando se está presentando esta situación que está desviando a la iglesia de su misión, que está desenfocando a la iglesia de su misión? Bueno, ellos proponen una reorganización de la iglesia. Ellos proponen que es necesario sumar al equipo de servicio a más personas para que se pueda atender de una mejor manera a las necesidades de las viudas, sin dejar de hacer las cosas primordiales que la iglesia tiene que hacer. Y entonces tenemos la respuesta, ¿verdad? Por favor, vaya conmigo a los versículos, 2 al 4. Versículos 2 al 4 del capítulo 6. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y les dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. Así que no está bien que nos dediquemos a repartir dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se les encargue este trabajo. Tienen que ser personas en las que ustedes confíen, que hagan lo bueno, que sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos a servir a Dios por medio de la oración y a anunciar el mensaje de salvación, ¿verdad? Los apóstoles, ¿qué están haciendo? Están diciendo, hay diferentes servicios, y aunque las diferentes formas de servicios que hacemos en la iglesia son importantes y son valorados por Dios, debemos de aclarar, hay funciones primarias y hay funciones secundarias. Y es más o menos como lo que pasa con nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos en nuestro cuerpo algunos miembros, algunos órganos de nuestro cuerpo que trabajan con funciones primarias. Y hay órganos en nuestro cuerpo que trabajan con funciones secundarias. Uno puede quitar del cuerpo uno de estos órganos que trabajan con funciones secundarias y seguiremos vivos. Pero si quitamos de nuestro cuerpo aquellos órganos que tienen trabajos de funciones primarias, si no nos morimos, nos veremos en graves aprietos, ¿verdad? No es lo mismo que te quiten el pie derecho a que te quiten un pulmón. No es lo mismo que te quiten un riñón a que te quiten el corazón, ¿verdad? No es lo mismo que te quiten el dedo meñique de la mano izquierda a que te quiten el cerebro, aunque muchos viven sin usarlo, pero esa es otra historia, ¿no? Esa es una historia distinta. Lo que sí es cierto es que los apóstoles están diciendo hay una función primaria que debemos de defender,
Y estas funciones primarias es la proclamación de la palabra de Dios y la oración. ¿Sí? Podemos no tener todo lo demás, pero necesitamos defender, mantener, fortalecer, necesitamos procurar y necesitamos estar claros que la predicación de la palabra, de las buenas nuevas, de aquello que Dios ha dicho, pero también la oración son claves para que la iglesia siga funcionando. ¿Qué les parece si invitamos a otros que puedan ayudarnos a esta otra función que es necesaria, pero que es secundaria? Pero aunque es secundaria, no vamos a descuidar la calidad del servicio, ¿verdad? Y ellos entonces dan estas características que tenían que tener los que iban a servir a las mesas, ¿sí? Vean lo que dice el verso 3. Quiero recalcarlo porque el que sea una función secundaria no quiere decir que hay que hacerlo como sea. No, hay que hacerlo con excelencia. Dice, elijan entre ustedes a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo, y noten las características. Tienen que ser personas en las que todos confíen, que hagan lo bueno, que sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Excelencia. Luego, cuando a la congregación le pareció que esto era muy buena recomendación, muy buena indicación, ellos entonces fueron y buscaron a estos hombres y los trajeron a los apóstoles. Quiero leer versos de 5 al 7. A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 7. Felipe, el primer evangelista de la iglesia cristiana. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. Muchos los llevaron ante los apóstoles, luego los llevaron ante los apóstoles, y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Los apóstoles anunciaron el mensaje de Dios, por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes también creyeron en él. Note, hay 4 formas en que la iglesia siguió creciendo al resolver de manera adecuada este problema. Primero, crecieron en oportunidades para servir, ¿verdad? Si antes solamente los cristianos judíos estaban sirviendo, ahora cristianos que eran judíos helénicos, se abrió una puerta para que ellos también pudieran servir a la iglesia. Crecieron en la excelencia del servicio. ¿Por qué digo que crecieron en la excelencia del servicio? Porque ellos ya estaban sirviendo a las viudas, pero no estaban sirviéndolo de manera adecuada. Y cuando suman a estos 7 más para servir a las viudas, entonces sirvieron con excelencia. Sirvieron atendiendo a las necesidades, si no de todas, de la gran mayoría de las viudas. Y tercero, crecieron en impacto en Jerusalén, ¿verdad? El resultado es que más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús, en discípulos de Jesús. Y cuarto, la cuarta forma en la que crecieron es que crecieron en número, ¿verdad? Hay un impacto en Jerusalén porque creen no solamente a ciudadanos, sino también sacerdotes judíos, pero eso hace que crezcan en número. Algunos comentaristas dicen que en este momento la iglesia de Jerusalén ha cumplido ya 4 o 5 años de haberse establecido, es decir, de Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 6 han pasado de 4 a 5 años. Los comentaristas nos dicen que aproximadamente hay entre 20 y 30 mil cristianos en Jerusalén. ¿Sí? De hecho, cuando leemos el primer verso del capítulo 6, se nos dice que este grupo de seguidores de Jesús venía en constante crecimiento. Así que debemos de recordar lo siguiente. Es mi anhelo y mi deseo, como sé que es el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros, que Frater pueda crecer. Que cada día podamos ser más.
Pero al ser más, habrán más necesidades y habrán más oportunidades de que hayan más problemas en Frater. Tenemos que aprender a distinguir cuando un problema está siendo instigado directamente por Satanás, que está influyendo en una o varias personas para que a través de esas personas se desestabilice la iglesia de tal manera que perdamos el enfoque. Porque eso es una forma de tratarlo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ambos murieron. Es una forma en la que Dios trata ese tipo de pecado, ese tipo de obstáculo a la misión. Pero cuando se trata de asuntos que tienen que ver con nuestras limitaciones humanas, cuando se trata de asuntos que tienen que ver con la forma en la que nos estamos organizando o la necesidad de sumar a más personas para poder hacer mejor el trabajo, entonces tenemos que ser sabios para poder abrir el abanico de oportunidades y que más personas puedan sumarse al servicio. Así que, hermanos, quiero animarles. Estamos arrancando, nos hemos topado con esta pandemia que nos ha hecho hacer ajustes. En nuestro plan original para este momento, nosotros deberíamos estar ya en reuniones de grupos pequeños. Sin embargo, eso no se ha dado, pero vamos haciendo ajustes. Había planes de que el mes de junio o julio estuviéramos ya abriendo nuestras reuniones públicas. Bueno, eso tendrá que cambiar también. Pero por favor, no nos desenfoquemos. La misión la tenemos que tener clara. El objetivo lo tenemos que tener claro. Aunque tengamos que hacer ajustes, recordemos, Satanás es fuerte y poderoso, pero el que está con nosotros es todavía más poderoso y nuestra misión es la misión que Él nos ha dado. Y Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a Dios en oración. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder servirte. Por la oportunidad que nos das de poder proclamar tu palabra y llevar el mensaje de salvación a aquellos que hoy no lo tienen. Estamos enfrentando a una situación adversa. No solamente nosotros, toda tu iglesia está enfrentando esta situación adversa. De hecho, se habla de que afrontaremos una nueva normalidad al regresar, Señor, a los quehaceres del día a día. Tendremos que tomar nuevos tipos de medidas. Pero queremos rogarte que tú nos ayudes. Queremos rogarte que este tiempo sea un tiempo también de preparación para que podamos vislumbrar lo que tú quieres hacer con nosotros y a través de nosotros. Para que podamos imaginar las formas en las que tú deseas usarnos y podamos caminar en obediencia a tu voluntad. Padre, te agradezco por cada uno de los que conformamos Frater. Te agradezco porque nos permite mantenernos unidos a pesar de la distancia y esta pandemia. Pero ayúdanos a mantenernos enfocados, recordando que nos has llamado a conectar con las nuevas generaciones. Gracias, Dios. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.